Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Aunque en realidad abrimos con esta actividad la jornada de presentación del Festival Vociferio. Yo soy Jesús G., pues si no me conocéis, coordinador artístico del ciclo Rimbomba, que se realiza aquí en el TEM. Y bueno, tenemos aquí, yo no te sé tu nombre, pero ahora te... Tenemos a David Trasumante, señor de sombrero, que bueno, es uno de los directores artísticos del Festival Vociferio, que hoy es el gran día donde nos presentarán su propuesta para este año. Tenemos también a Teresa Juan, que coordina el espacio Melibeas con... Cristina, perdón. Juan Martigot, que es el director artístico del Teatre del Musical. Y estamos aquí un poco hemos puesto un título así simpático, la poesía en escena y fuera de ella, Jocs y Futurs. Entonces, para contextualizar un poco, yo les voy a pedir a ellos, en el orden que os he presentado, si os parece, que en 3-4 minutos expliquen la entidad a la que pertenecen y cómo de alguna manera la poesía está presente en cada uno de esos lugares, si os parece. Así que doy la palabra a David Trasumante. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bueno, yo vengo de parte del Festival Vociferio. Tengo que excusar a Marina Díaz Lafuente, que venía por la parte de Carme Teatre, porque bueno, ha tenido el deceso de un familiar y hoy no puede acompañarnos. Pero uso el tema de Carme Teatre a colación porque este festival, su principal espacio iniciador fue la sala Carme Teatre, ¿no? Con Aurelio, con Marina y con Raúl Lago, que Raúl Lago es también codirector del festival y aparte hace una labor fundamental, como muchas y muchos de vosotros sabréis, que es pues todo ese trabajo de gestión, de administración, bueno, de llevar adelante el festival con la seriedad que necesita tanto para las artistas y poetas participantes como para bueno, todas las personas con las que colaboramos, instituciones, entidades, etc. Este es el año 13 años de un festival que empezó denominándose Festival de Poesía Oral y Escénica de Valencia. Luego decidimos pasar a ser el Festival de Poesía de Valencia en el sentido de que, bueno, hemos tenido muchos debates sobre estos retiquetados, ¿no? Estuve durante 3 años en la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universidad de Valencia junto a Begoña Pozo, llevando un seminario que se llama Nuevas Prácticas Poéticas. Un poco intentamos preguntarnos por todos estos términos líquidos que se han ido acuñando desde finales de los 90, los 2000, en torno a la poesía, ¿no? Como siempre buscando ese salirnos de los formatos ortodoxos y de poderse explicar de que íbamos a ofrecer una experiencia distinta a la lectura privada o a la lectura pública como veníamos conociéndola, ¿no? Pues en librerías o incluso en bares. Cuando digo una experiencia distinta, no me refiero ni a mejor ni a peor. Yo creo que adoro la lectura en mi casa, sentado en mi silla, en mi sofá, en la cama, donde sea, ¿no? Creo que es una experiencia íntima, verdadera. Además, el soporte, el libro, nos permite volver sobre el texto, es decir, tiene una manera de codificarlo. Pero, últimamente, ya hacia finales de los 2010, por ahí, bueno, de todos estos retiquetados que empezaba a ver, de si perfopoesía, de si acción poética, si poesía escénica, tal, bueno, se ha ido ya un poco como acuñando el término de poéticas expandidas, ¿no? Y es casi literal, una poética expandida lo que hace es que coge ese texto de papel y luego lo lleva a otro tipo de soportes, como puede ser el cuerpo, como puede ser el vídeo. De hecho, dentro del festival el año pasado empezamos con el certamen Ojo Fiero de videopoesía, es decir, otras maneras de poder recepcionar la poesía, ¿no? Y entonces la poesía de escena, que es lo que hoy nos atañe, pues eso, yo la veo de plena actualidad. Bien, si me permites hacer un apunte, Carme Teatre ha sido una de las salas que antes incluso de que se acuñara el festival, pues que ha dado cobertura a las propuestas poéticas, probablemente de las pocas de esta ciudad que dieran espacio hasta
hasta que montamos Rimbomba, bueno, hay otras propuestas, no queremos dejarlas fuera, pero Carmen Teatre siempre ha apostado por la poesía en escena, ¿no? Quizá porque Raúl también es poeta y a lo mejor ahí ha tenido más sensibilidad, pero bueno, siempre ha sido para la comunidad poética de la ciudad, ha sido un referente como un espacio donde poder mostrar trabajos poéticos. Pues vamos con Teresa y Cristina. Pues, exacto, sí, Teresa, Cristina, nosotras somos Melibeas y nosotras no hemos experimentado todo ese proceso de reetiquetado tan interesante que decía David, que puede generar muchísimas reflexiones, y me acojo a una cosa que ha dicho él, y es que nosotras lo que hacemos son veladas de poesía de enero a junio en un espacio muy pequeño para muy poquísima gente, y lo que pretendemos es que el hecho privado e íntimo de la lectura se haga en voz alta para leernos las unas a las otras. Y leemos poetas siempre ajenos a nosotras, no somos nosotras leyéndonos a nosotras, sino que de algún modo prestamos nuestro cuerpo y nuestra voz a otras voces que no están de cuerpo presente, ¿no? Y hacemos ese ejercicio de legitimación de la poesía que es ajena. Y de hecho nos nutrimos también de muchas de las propuestas o muchos de los poetas que pueden estar en propuestas de Rimbomba, como por ejemplo este año que vamos a ver a Enrique Falcón, que vino a Rimbomba, ¿no? O que pueden estar dentro del entorno de Vociferio también, ¿no? Pero básicamente nuestra labor, ¿no? O lo que creemos es en ese espacio superlateral en el que se produce ese hecho legítimo de leer en voz alta, y además ese hecho precioso, porque para nosotras es bello, de leernos las unas a las otras. Y hay veces que incluso leemos los mismos poemas en una voz y en otra, ¿no? Y es suficiente para legitimar la poesía, ¿no? Y creemos que esto es una trinchera de construcción en el cotidiano de la poesía. Sí, como que apuntaría que ese y el hecho de que no haya altavoz entre nosotras, y el espacio es muy importante, que es un círculo muy íntimo, y el espacio también es muy importante, el lugar. Sí, hay una igualdad muy horizontal en esta cosa de compartir, como se podría dar en el salón de tu casa, ¿no? Pero lo que pasa es que lo hacemos público-privado, ¿no? En tanto que puede venir quien quiera, pero sigue siendo íntimo y en igualdad. Bien. Pues Juan Martigot. Bueno, soy Juan Martigot, coordinador artístico del Teatro Musical. Antes que nada me gustaría hablar un poco del formato que hemos diseñado, porque no queremos que seáis solo oyentes, queremos que participéis también. Es decir, que si en un momento alguien tiene algo que decir, debatir, puede pasar aquí a la mesa central y vamos hablando, ¿no? Bueno, desde el Teatro Musical, desde inicios, porque yo creo que fue a los 2 meses de empezar con el proyecto que contacté con Jesús Hey, con el cual ya había de alguna manera articulado en otras ocasiones alguna iniciativa. Quiero volver un poco a reivindicar la figura de Carmen Teatre en este caso, porque al ser también espacio escénico pionero en darle cabida también a la poesía escénica, pues de alguna manera nos veíamos en obligación de impulsarlo desde lo público, ¿no? De hacer esa apertura también al público general, a subirlo en escena, y hacer también, dándonos cuenta de lo diverso, con la diversidad de lugares donde se trabajaba la poesía, pues bueno, ocupar un espacio escénico en el cual esa diversidad pudiera estar en convivencia totalmente, ¿no? Por otro lado, también pensamos que había una manera clara de complementar, ¿no?, lo que se estaba haciendo. Conocíamos Vociferio y habíamos hecho alguna colaboración conjunta, pero en ese sentido dijimos, hay una complementariedad que sería darle una continuidad durante el año a modo cíclico, y en este caso pues pensamos en diseñar y proponer una propuesta como la Rimbomba, que bueno, que Jesús os puede ampliar más adelante, pero bueno, que juega un poco con esa diversidad, ¿no?, lo que vamos encontrando un poco. Y ahí también pues vamos hablando de los lugares, ¿no?, que van ocupando la poesía, pero en este caso, pues en un lugar donde la palabra tiene tanta importancia como es un teatro, pues consideramos que tenía que subir a escena y ir acompañada de los propios elementos escénicos y de la acción. Sí, si te parece, retomo tu palabra y amplío un poco lo de Rimbomba. La apuesta más fuerte
que yo le agradezco siempre, los que habéis venido a una sesión, le agradezco siempre a Juanma, es la apuesta precisamente por la continuidad. Es decir, los festivales están muy bien porque son un escaparate maravilloso para ir a ver cosas, las conocidas o las desconocidas, y yo soy consumidor estable de vociferio, he visto cosas que me han gustado más, que me han gustado menos, como cualquier espectador, ¿no? Y eso está muy bien, los festivales, pero lo interesante, sobre todo desde la comunidad poética, que como decía David, hemos hecho un salto a la escena, que respetando todas las otras prácticas poéticas, por supuesto, porque de ellas nos nutrimos y compartimos, nos interesaba que hubiera una estabilidad y una programación estable. Y uno de los mayores orgullos, y así se lo digo a Juanma siempre públicamente, es que en el programa del TEM pues aparezca el epígrafe poesía escénica, que para nosotros es un logro. A lo mejor no es el término adecuado, lo podríamos discutir, etcétera, pero para nosotros entonces que de repente aparezca una disciplina que todo el mundo conoce, danza, teatro, circo, que a mí me parece que en la Comunidad Valenciana el circo ha hecho un despegue espectacular, y me quito el sombrero, pero ahora ya en la programación del TEM aparece poesía escénica. A mí me parece eso algo grandioso. Y entonces la idea del ciclo precisamente es mostrar no solo a los espectadores, sino la intención también es que lo vieran los programadores, para que en otros teatros, pequeños teatros de pueblo, en otras localidades, etcétera, entendiera que la poesía expandida, la poesía escénica o la poesía puede ser también un elemento a programar dentro de esos pequeños teatros, ¿no? Que a veces los que tenemos experiencia laboral en ese sentido, pues a veces nos encontramos con técnicos que dicen es que eso no lo va a entender mi público, y este tipo de comentarios que ya muchos nos conocemos. Y entonces era una manera de decir, mirad, esto puede pasar en un teatro, viene gente muy diversa, y también hay un punto interesante que es eso de la construcción de los públicos, que siempre estamos tan preocupados, y la apuesta de Rimbomba, como ya sabéis, es el eclecticismo. Entonces, en cada sesión de Rimbomba juntamos a poetas muy distintos. Y bueno, pues estamos contentos con la evolución, ya veremos qué pasa en el futuro, pero bueno, ahí está el ciclo, y la idea es mostrar tanto a los espectadores como a los programadores y a los técnicos culturales que la poesía puede estar en los teatros, no solo en librerías, no solo en festivales, ni en espacios, así que generalmente estamos ahí como arrinconados a esos lugares, que están muy bien, y todos estamos contentos de presentar nuestro poemario o ser invitado en el café o en el festival A. Pero lo interesante, y también aquí hago una reivindicación profesional, que luego a lo mejor hablo de ello, es que estemos dentro de las programaciones de los teatros. ¿Sí? Bueno, pues dicho esto, bueno, ya hemos hablado un poquito de esto, decía aparte, lo ha explicado muy bien David, el hecho poético se está acercando o está tomando ya directamente la escena, y la pregunta, es una pregunta trampa en realidad, ¿no? Porque ya nos hemos contestado un poco. Hay lugares, hay circuito para mostrar este trabajo. Sé que aquí nos rodean algunos poetas ya profesionales, algunos artistas que están mostrando su trabajo y demás, y es una de las grandes dificultades que tenemos, ¿no? Y bueno, tú también eres gestor, eres representante de poetas, no sé, sobre eso... Sí, bueno, tengo la Transhumante Management y puedo asegurar que muchas veces es complicado que gente que ha trabajado muchísimo para hacer su montaje, su historia, pueda tener una continuidad en cuanto a repetir eso, ¿no? Entonces, el trabajo con el texto es fundamental, por supuesto, todo el circuito de las industrias del libro está desarrolladísimo, hay un montón de festivales literarios, pero cuando de repente alguien decide que encima se va a tirar a lo mejor otro año trabajando, ensayando, tenemos un caso, ¿no?, que está por aquí, Versonautas, están ahí, entiendo que los veo ahí, que ellos trabajan muchísimo para luego ofrecer algo que hay que andar siempre explicando. Eso creo que siempre tenemos que contar, oye, pero ¿qué es lo que sois, ¿no? De hecho, yo creo recordar que la primera vez que vendimos el Vociferio metimos a Elvira Sastre en la programación. Luego nunca la invitamos, por supuesto, ni la trajimos, pero era como una manera de decir, mira, es que está en los medios, todo el mundo está hablando de ello. Por supuesto, ¿qué querías decir?
Que por supuesto no la programamos, ¿qué quieres decir? ¿Elvira Sastre? Sí. Sí, nunca, No jamás. está dentro de vuestra política. No, jamás vamos a programar a Elvira Sastre. Pero bueno, es una cuestión de calidad poética, básicamente. No tengo nada contra la persona, que ni la conozco. Pero bueno, ya está, no me... Ya. Es que has tirado una, David. Sí, perdona. Bueno, lo da por supuesto como si todo el mundo supiera de la poética de Elvira Sastre, entonces lo pones como ejemplo. Es un problema de estar todo el día en esto. Como que moderador, estoy obligado. La cuestión es que estamos mejor que en los 2000, donde había pocos festivales que se aventuraban, ¿no? Cosmopoética, por ejemplo, en Córdoba, que es uno de los festivales más prestigiosos, a veces ha abierto espacio para la poesía escénica. O sea, era como los ojos del Ruidera, aparecía y desaparecía. El Festival Internacional de Poesía de Granada, en general, muy poco, y también siendo un festival importante como es. La Semana de Poesía de Barcelona, sí que desde en Cataluña parece que hay mucho más circuito para este tipo de propuestas, y lo notamos en la escena en su madurez. Y desde Vociferio también hemos empezado a encontrar que sí, que empieza a haber propuestas de muchísima calidad y que se merecerían tener un circuito acorde a su esfuerzo, pero está todavía por desarrollar. Curiosamente hemos encontrado que en los espacios rurales hay una vía de ir generando, porque normalmente son espectáculos económicos para lo que suele manejarse en el sector, entonces cualquier ayuntamiento pues puede programarlo, y aparte muchas veces en estos espacios rurales, pues a no ser que sea una persona muy célebre, suelen desconocer quién viene a su pueblo, con lo cual el test verdadero para mí es que una propuesta se la juegue así, en frío, ¿no? No me conoces de nada, vengo, hago lo mío, y eso es lo que nos ha ido animando año tras año a intentar consolidar una escena estatal, ¿no? Porque la gente nos anima, salen y dicen, jo, pues yo no sabía que esto podía provocarme este tipo de cosas, no sabía que esto funcionaba de esta manera. Y luego también mirar fuera, ¿no? Mirar a Europa, mirar al circuito anglosajón, donde hay auténticas estrellas mundiales del spoken word. También nos ayuda un poco a decir, bueno, creemos, y en propio Latinoamérica también, es decir, lo que pasa es que España, pues quizá por atesorar cierta cuna del canon del español, de la literatura, ¿no? Los grandes premios, el Reina Sofía, el Cervantes, tal, se ha ido atrofiando un poco en ese sentido, como que está un poco complacida, ¿no? Entonces por eso creo que también tiene más resistencias a reconocer que hay propuestas que no solo es que no espectacularizan el poema, ni lo pervierten, ni lo tergiversan, ni lo llevan a otro espacio, sino que consiguen generar experiencias artísticas transformadoras para quien las contempla, ¿no? Y ese creo que es el objetivo, generar un circuito poético que consiga eso en quien acude, ¿no? Yo cogiéndome algunas cosas que ha dicho David que me interesan mucho, porque yo aquí puedo hablar como parte también de gestión del TEM, porque trabajo en el TEM, ¿no? en producción, y también luego desde la trinchera que podemos ser Melibeas, y me encanta que hayas nombrado dos cosas, los entornos rurales, ¿no? Que podrían ser incluso muy afines a nosotras como Melibeas, ¿no? Porque somos casi lo mismo, pero cada una desde su sitio, y como no, a mis amigos geniales versonautas, que creo que tienen un trabajo que además ha ido evolucionando de una manera muy profunda, que viene desde lugares a lo mejor más íntimos y más pequeños, y se ha ido abriendo paso a través de un ejercicio de legitimación también, ¿no? Porque yo creo que aquí hay una clave importante, y es que desde luego Vociferio o el TEM con Rimbomba son ejemplos de que puede haber circuito, ¿no? Es así, o sea, si hay esfuerzo, si hay voluntad, si hay ganas, si hay acercamiento, ¿no? Puede haber circuito. La cuestión también sería legitimar qué es la palabra en nuestra sociedad, y en nuestra sociedad como tal, ¿no? El cuerpo de la palabra como tal, qué lugar tiene, ¿no? O de lo sonoro que hablábamos antes, porque aquí podríamos hablar de esa doble vía, ¿no? Y yo creo que estamos también en esa reflexión, y me sirven mucho los espacios rurales y más íntimos, o nosotras como lugar íntimos, porque creo que construimos en pos de esa legitimación, ¿no? De que realmente se produce algo muy bonito cuando lees cualquier poema de cualquier persona, se lo lees a alguien, existe un momento precioso de fascinación y de descubrimiento, y luego ya cuando vas al siguiente paso, que es que a lo mejor vienes a Rimbomba o a Vociferio y escuchas yo que sé, a cualquier poeta, sea Chantal hoy, como puede ser
curieses de que antes hablábamos, ¿no? Existe otra fascinación más, ¿no? Y yo creo que nos tenemos que también acoger a esa legitimidad de esa fascinación para poder entre todas construir un lugar de voluntad para esa poesía y esa palabra y ese cuerpo que lo merecen, ¿no? Y que estamos todas de acuerdo en que tienen sitio, realmente. ¿Quieres añadir algo? Desde mi posición, desde mi lugar, por supuesto, cuanto más acción haya en todos los sentidos, en lo rural, desde lo público, eso al final genera circuito. Circuito, que es uno de los objetivos también que nos marcábamos, genera profesionalización, es decir, al final más estabilidad, más continuidad. Yo lo que sí que me he dado cuenta durante estos años que costó mucho arrancar el ciclo, pero bueno, poco a poco hemos tenido más público y más sorpresa. Hay gente que se sorprendía, además, gente que venía reticente a escuchar la palabra en escena, gente que ya de alguna manera se asidua y bueno, eso ha sido un poco el resultado de ese esfuerzo que se ha hecho de Tiana. Y gente, perdóname, Juanma, que ha descubierto una cosa de la que quiere seguir sabiendo más, que eso me parece una gran conquista, ¿no? El hecho de, wow, yo esto no lo conocía, me lo quedo para mi vida. Así bromeando, Juanma y yo, de vez en cuando nos mandamos cosas sobre el tema este, mira, nos han copiado, ¿no? O sea, en plan de broma. Pero la semana pasada, Teatro Círculo, aquí en Benimaclet, ha programado un ciclo de poesía escénica. Nosotros decimos, olé, bien, ¿no? se van haciendo cosas, pero no solo eso. Teatro La Abadía, en Madrid, ha establecido un ciclo de poetas en la Abadía. Es verdad que son poetas así como de mucho renombre y demás, pero también es un ciclo de poetas dentro de la programación teatral. Y para nosotros es también otra manera de decir, bien, se están abriendo. La Sala Tribueña en Madrid, una sala pequeñita tipo Carme Teatre, también tiene su propio ciclo que se llama Tribu de Poetas. Pero claro, rascando un poquito, en Zaragoza, Noche de Juglares, no sé si la conoces, supongo que sí, claro, que lleva creo que 30 años, de mano de Luis Felipe Alegre, uno de los grandes rapsodas de la península ibérica, pues hace un ciclo todas las primaveras, una sesión a la semana durante un mes, o sea que sí que hay cierto, bueno, o al menos se está abriendo un camino para que la gente está viendo que esto de la poesía interesa, que es también un hecho escénico, que, también que se vea también como eso, como una parte más. Y ahora faltaría, que sería un poco la siguiente pregunta, que es lo del futuro, ¿no? O futuros posibles, ¿no? Que sería lo profesional o lo que sea. Ya que habéis hablado de Versonautas y yo les he dicho también que quería ponerles como ejemplo, porque uno de los primeros objetivos de Rimbomba era hacer un muestrario, ¿no? Por eso son 3 propuestas cada noche. Pero el paso lógico o ideal sería que ahora se programaran espectáculos completos, ¿vale? Porque yo traigo 3 poetas, o traemos 3 poetas, se hace una muestra de 20 minutos, algunos son de espectáculos que tienen y traen un formato pequeño, y otros son pues pequeños aperitivos de su propio trabajo poético y demás. Entonces, lo ideal sería, el siguiente paso sería eso, que se programaran espectáculos completos. Aquí ha pasado, con el trabajo de Versonautas, que han estado recorriendo España entera por ahí, han tenido premios en los premios de las artes escénicas y demás. Entonces, bueno, que también desde el punto de vista profesional y escénico, yo digo, está muy bien porque han dado un paso que es muy importante, y esto es una autocrítica también para la comunidad poética, que es acercarse a la escena desde la escena. Es decir, han hecho un análisis de lo que querían contar, han tenido una dirección escénica, han tenido una propuesta de atrezzo y de propuesta espacial y demás, y es un poco lo que cuando yo hablo con los poetas y digo, vamos, tenemos que ir ahí, porque claro, los poetas no se plantean que haya un director escénico de su recital, por ejemplo, ¿no? Y a mí me parece que ya lo necesitamos, tiene que haber una persona que dirija el espectáculo. Puede ser el propio poeta, pero tiene que haber una visión externa, ¿no? Entonces, futuros posibles, es la siguiente pregunta y quizá última. Mira, cogiendo esto que dices, hay una cosa que a mí me gusta mucho del arte poético, que es que lo que se dice, cómo se dice y quién lo dice suele ser indisoluble. Cuando hablamos de voz poética, quiero decir, Pizarnik, leyendo sus poemas, lo que aportaba, yo cuando escucho alguna grabación he alucinado con esa voz ronca,
Ahí sucede algo que a lo mejor desde el mundo de las escénicas, de los actores y de las líderes, que tenemos también muy buenos actores, no quiero que nadie se enfade. Pero quiero decir, se trabaja como a lo mejor desde que esa cosmogonía que se está poniendo en movimiento es propia. Entonces, eso es un gran potencial para llevarlo luego adelante hacia la escena, ¿no? Yo lo único que le pido a la comunidad política es que reflexionemos sobre el concepto de lectura pública. Una lectura pública a nivel formal es igual que una escena. Cuerpo, voz, luz, una luz que me ilumina, movimiento. Y entonces, claro, supone un ejercicio de realfabetización en otras disciplinas. Nosotros nos gusta mucho hablar de proyecto poético, es decir, el momento que tú no sabes hacer algo, puedes contar con terceras personas y también romper un poco con el espacio egoico que ha tenido tradicionalmente la poesía del genio creador. Es decir, yo me muevo entre esas dos dimensiones, ¿no? Por un lado, que evidentemente comprendo la genuinidad de cuando una poeta o un poeta me deslumbra, que es algo alquímico, pero por otro lado también el bajarnos un poco de esa historia y empezar a pensar que podemos participar en estos proyectos. El futuro para mí, después de 13 años de Vociferio, donde hemos creado un público, además un público entendido. Vociferio, el renombre de la propuesta nunca ha asegurado el éxito en el festival. Después de 13 años el público ya pues entiende un poco cuando ha tenido experiencias verdaderamente sublimes y cuando a lo mejor, oye, o sea, han aprendido a calibrar. Y casi siempre en Vociferio quien viene con más ganas se ha llevado al público ese año y tal. Bueno, pues eso por un lado, ese trabajo desde esa honestidad y desde ese, bueno, tengo mucho nombre pero parto de cero, voy a trabajar, voy a molestarme. La otra, bueno, aquí se han intentado hacer muchas cosas, como por ejemplo poner códigos QR en libros para ofrecer luego una experiencia expandida fuera del poemario, gente que está directamente trabajando, grabando discos. Claro, eso tiene que potenciarse de alguna manera, no solo a través de los espacios de exhibición, sino que también creo que hay que atender mucho a la formación. Porque en el momento que empezamos a trabajar en talleres, en laboratorios, en todo tipo de espacios, a decir, mira, detrás de esto está esto, es decir, solo tienes que encontrar las metodologías de trabajo y seguro que puedes desarrollar también esa dimensión tu trabajo si te interesa, ¿no? Y por otro lado, hay un hándicap para el futuro, es tanto la espectacularización de lo poético, la mediatización de lo poético en las redes sociales, su simplificación, su empobrecimiento, que haya devenido un espacio casi memecrático, ¿no? Donde se dicen auténticas sandeces que se comparten a un clic. La ausencia de compresión lectora. Sí. Hablábamos con Chantal Mayar estos días que nadie se detiene, ¿no? Por eso es tan interesante vuestra propuesta, porque es totalmente de modé, ¿no? Decir, no, ¿sabéis lo que os digo? Que vamos a lo analógico, vamos a esta esencialidad de que hay que saber de poesía, ayer lo hablaba con mi barbero, que fui al barbero para estar guapo, lo más guapo posible entre vosotros, que le decía, bueno, pero a él le gusta mucho el reggaetón, siempre me está poniendo ahí al Bad Bunny y tal, y yo, pues a mí Bad Bunny me mola, tío, pero mira, y esto del argot, tal, digo, si es que al final la poesía también es lenguaje, como esto, y no, si yo cuando he oído algo así que no sea esto, me ha gustado. Ahí está el tema, entonces, para eso, lo digo claramente, el futuro pasa por más espacios, más propuestas, más dinero, porque hay algo muy grande en Valencia. En Valencia tenemos absolutamente conviviendo todas las poéticas del Estado español. Desde la poesía de la diferencia, la poesía de la experiencia, la poesía de la conciencia crítica, gente que viene más del creacionismo, por supuesto todo el circuito catalán con sus propias tradiciones, ¿no? Es decir, tenemos todas expandiéndose y todas deberían tener un lugar, ¿no? Cuando yo veo Córdoba, el festival más importante de España es el Festival Cosmopoética de Córdoba, ¿no? Yo no desdeño de Córdoba, me encantan los flamenquines, pero Valencia es una ciudad grande, pero grande a nivel poético, siempre ha estado volcando grandísimos poetas. Y lo dicen fuera también, ¿no? Sí, no, aquí alucinan. Oye, ¿cuántas veces repasas la agenda semanal en librerías, presentaciones, gente montando las historias y dices, esto es un festival constante, ¿no? O sea, esa cosa que hemos tenido aquí de pólvora, así a nivel de creación. Entonces, creo que simplemente hace falta ya creérnoslo para poder canalizar todo eso, porque además las propuestas, como digo, cada vez son más maduras, cada vez tienen más intención,
generar experiencias, pues eso, más íntimas, que todo tipo de formatos, ¿no? Yo me imagino, pues eso, un mes entero de cosas interesantes, y ponerlo en el lugar que creo que nos permitiría por fin permear y llegar a muchas personas que de verdad, que no saben, que les encanta la poesía, no lo saben porque tienen poco tiempo para llegar a ella, hay mucho relato que nos estereotipa, que nos plantea como gente, somos ciudadanas y ciudadanos de este momento. ¿Sabes? Yo ahora mucho que estoy viviendo en Alto Palacio tengo que decirles que yo soy poeta, pero yo estoy contigo para llegar a fin de mes, para mis cosas, el supermercado es igual de caro para ti que para mí, es decir, somos personas totalmente imbuidas en el mundo, ¿no? Que creamos desde ahí. Pero la capacidad de lectura que nos ofrece la poesía y de profundizar. Digo otra cosa de Chantal Mayar, perdona, es que me estoy pegando un baño de Chantal Mayar, ya lo sé, da mucha envidia, pero es así. Me dijo, no hay trabajo posible con el lenguaje si no hay un esfuerzo de transformación de uno mismo, verdadero y profundo. Entonces, la poesía en última instancia nos mantiene humanos en toda nuestra complejidad, no nos simplifica, no estereotipa, entonces me parece un combate, una manera de lucha, de resiliencia ante toda esta idiotez, perdonad que lo diga, toda esta idiotez que ahora está imperando y que pues eso sí que sería acabar con lo que queremos ser, ¿no? Que es una sociedad mejor. Muy difícil añadir cosas a lo que ha dicho David, sobre todo cuando estaba sintiendo todo el rato. Pero, bueno, esto lo hice de Remedios, para pensar hay que detenerse, ¿no? Entonces, y para leer hay que leer. Entonces es que no hay nada más que eso. Y también hace falta un poco de silencio, ¿no? Cállense un poco que voy a leer un rato y que voy a pensar, ¿no? Y que a ver qué hago con todo esto. A mí me tocan muchas de las cosas que has dicho tú, porque aparte de Por Me Viveas, pues yo al final vengo de un mundo escénico, ¿no? En el que también he acompañado, en este caso, a Versonautas, que tanto se está poniendo de ejemplo hoy, ¿no? En una parte artística, pero al final yo creo que el futuro es colaboración, ¿no? Y si no hay colaboración y reconocimiento, es imposible llegar a ningún lugar, ¿no? Entonces, empezamos a tener ejemplos, ¿no? de también como trascender el ego, ¿no? y decir, bueno, si quiero ir un paso más allá, tengo que darme la mano con mucha gente y está bien, ¿no? Y de algún modo también en Me Viveas hacemos eso, ¿no? Prestar el cuerpo a otra voz no es más que eso, es colaborar, ¿no? De una forma muy sencilla y muy pequeñita, ¿no? Pero es el inicio de ese posible futuro que tiene que ver con todo eso que estás diciendo, ¿no? Pero yo básicamente creo que el futuro merece una reflexión, pero merece sobre todo un detenimiento. Siento mucha velocidad por ocupar nichos que parece que de mercado, ¿no? que pueden salir en un momento determinado, debido a la espectacularización no solo de la poesía, también pasa con la fotografía o con el diseño gráfico, ¿no? Entonces, vamos a detenernos un poco y vamos a callarnos también, vamos a escuchar, vamos a leer y vamos a colaborar. Yo creo que el futuro, desde nuestro haber reflexivo, es ese, ¿no? Reflexionar, esperar, escuchar, leer y pensar, desde luego. Bueno, por mi parte, sí. Creo que el futuro, desde mi punto de vista, sobre todo como programador, pasa, por un lado, una cosa que ha nombrado David, que es más inversión, desde luego, desde lo público, por supuesto. Proteger de alguna manera también los canales en el sentido también recíproco, es decir, nosotros apostamos por un acercamiento, pero lo hemos hablado una vez, tenemos que salir fuera también. El futuro pasa porque hay un relevo en el futuro, es obvio, entonces conseguir también que poder entrar en las aulas, que vuelva otra vez la poesía en las aulas y que vuelva aquí, quieras que no, al final en escena pues hay una cierta solemnidad que no la hay allí y también quizás
tratar de, bueno, de equilibrar y filtrar, ¿no?, entre lo que consideramos más válido dentro de la poesía y lo que de alguna manera amenaza pues, con el poder mercantilista o que se apodere un poco de este futuro, ¿no?, que no nos interesa. Claro, yo creo que no hay que tener miedo a las audiencias, o sea, el público tenemos que seguir creándolo porque es que lo vamos creando. Si tuviéramos un late night, nosotros estamos mucho tiempo intentando llegar a la tele, ¿no? Con Dani Orbiz conseguimos que hiciera el programa Deslenguados, muy lateralmente lo poético, pero trabajando con la poesía. Hemos colado algunas veces, ¿no? Algunas veces en Radio 3, ¿no? Ahora me hace un hosting el pavo ese que... No, como ya ha vuelto la música otra vez, ya... Pero hubo un tiempo que colamos algunas cositas ahí en los conciertos de Radio 3, pero ¿por qué no un programa que justo trabaje desde esto, un escaparate en el que poder mostrar que hay muchísimas cosas que están hablando de cosas que nos importan y que lo están haciendo increíblemente bien, ¿no? También hay mucho bluff y mucha cosa malísima que nos llega, ¿cómo decirte?, mucha falta de rigor a la hora de entender de qué se trata esto. Por eso estoy contigo en que me adhería a ello con el tema del proyecto poético, es decir, es que no todo tiene que salir de ti, puedes contar con una directora o un director de escena que te va a tocar por aquí, puedes colaborar, bueno, por eso también hemos invitado ya a Elsa Moreno con el señor Charlie, ¿no? Porque de repente ahí se ve que no es que rasga una guitarra y tú recitas, bueno, un poco queremos entrar también en ese espacio de la posmodernidad, o sea, hay que exigir por las dos historias. Pero el problema es que está llegando, empezamos a tener, este año en Vociferio creo que han sido 43 propuestas que se han quedado clasificadas en carpetas que no podemos programar. Necesitaríamos hacer 3 vociferios para dar cabida a todo lo que nos está llegando, que es bueno, que creemos que es interesante, que se puede... Entonces, está llegando ese momento en que hay suficiente madurez en la escena como para plantearse poder hacer ciclos sostenidos, como decís, de traemos hoy tal cosa, mañana tal otra, y a la vez intentar eso, pues que llegue a las personas, al público general, ¿no? Que diga, pues yo es que romper un poco eso. Y también pasa evidentemente por las aulas, aunque si hablas con compañeros y compañeras que están en institutos, pues bastante a veces tienen bueno, eso ya es meternos un berenjenal. Otro día entramos ahí. Sí, claro, lo que hemos hablado... Mira, creo que fue en 2021, salimos de la pandemia. Nacho, que está ahí abajo vendiendo a los libritos, propuso una mesa redonda parecida a esta, y además se llamaba muy parecido, el futuro de los recitales o algo así. Y a partir de aquella conversación generamos un encuentro de poetas que va a devenir, porque es inmediato, en una asociación profesional de poetas, ¿vale? Estamos intentando que eso cuaje y de alguna manera como una especie de sindicato o algo así, ¿no? Una asociación donde los poetas podamos reivindicar los derechos laborales y demás. Y en todas las reflexiones previas que hemos estado haciendo en las reuniones primeras, había un poco estas reflexiones que traía David. Es decir, había, por un lado, una exigencia o una solicitud o una demanda hacia los poderes públicos, hacia los entornos profesionales, de decir, estamos aquí y queremos que nos tratéis como un profesional más de la escena, pero a su vez también una revisión autocrítica, que sabéis que a los poetas nos cuesta esto, de la autocrítica, los que se han reído son poetas, una revisión autocrítica de decir, bueno, yo si quiero que me traten como un profesional, pues tengo que ser profesional, tengo que ser profesional. Entonces pasa por muchas variables, por saber hacer un rider básico, por ejemplo, o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, efectivamente, es como una reivindicación en dos direcciones, hacia afuera, hacia la sociedad, hacia el mercado también, y hacia adentro decir, oye, tienes que revisar tu trabajo, tienes que formarte, tenemos que revisar, o sea, que hay que evolucionar también, porque eso no es, como tú decías, un arte innato que estoy tocado por los dioses, sino que y los que escribimos lo sabemos, que es un trabajo de mesa, de esfuerzo, de esto no vale, arrugo el papel, lo tiro, ensayo, error, etc. Entonces hace falta esa autocrítica también, ¿no? Interna, pero bueno, efectivamente, como tú dices, cada vez hay más propuestas, cada vez hay más cosas interesantes
que se enmarcan dentro de lo que es poesía, que eso es una cosa que decimos siempre en Rimbaud, es decir, esto, y esto, y esto, y esto es poesía. Es decir, desde los raperos, hasta el arte sonoro, hasta la lectura más estandarizada, como Viviana Collado o Enrique Falcón, que hicieron una cosa hermosísima, o lo de Óscar Cubieses el otro día, o Dua de Per, bueno, pues todas esas propuestas son poesía. Pero claro, tenemos una losa encima de la palabra poesía, que la gente cuando dice, ¿tienes un recital poético? Se echan a temblar. Dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, claro, sí, otro día. Por eso es lo importante de lo público tiene que garantizar esa diversidad, porque la industria evidentemente solo va a fomentar el número, ¿no? Es decir, por eso las industrias editoriales han apoyado determinadas poéticas, lo que Martín Rodríguez llama una poesía pop tardo adolescente. Bueno, pero es lógico también. Sí, quiere vender libros. Entonces, sí, claro. sí, pero claro, pero es la pescaría que se muerde la cola. Tú cuando dices, estoy entregando a la ciudadanía lo que la ciudadanía demanda en función de las ventas. Sí. Ahí es muy perverso. Es como cuando algunos poetas, que no, ahí sí que no voy a decir ya nombres porque ya dicen que, claro, que tienen un reconocimiento X porque conectan con la gente. No, es que hay que ver también cuál es el público que tenemos, ¿no? Yo soy el primero que me cuesta a lo mejor leerme un libro de poemas después de 10 horas de trabajo, ¿no? Que lo hablábamos con los panaderos hoy aquí en el barrio. Bueno, todo esto sucede, pero por ejemplo tenemos aquí a Pilar Verdú de Polimia que enseña y ha sacado no sé cuántas promociones ya de poetas que se van con una... Premiadas. Y premiadas, se van con una idea muy clara, que es que hay que trabajar en el texto y en la lectura, y eso se tiene que enlazar, pues también están los compañeros del Proyecto Verso que están generando un canal y que publican a gente declamando y recitando poesía, y luego también está por ahí Nelo que viene de Alicante, también allá hay como varias cenáculos, es decir, generar todo ese tipo de redes que puedan, digamos, reivindicar ya por fin espacios propios para que una propuesta pueda girar, pueda tener circuito. Y si no es, como digo, en las ciudades, bueno, pues también tenemos muchísimo que hacer en el rural, ¿no? Que creo que es muy importante. En definitiva es trabajar y seguir. Yo siempre digo, cuando alguien me dice, ¿tú crees que ya esta propuesta que estoy haciendo ya tengo que cambiar a otra? Digo, pues te quedan 33 millones de personas, tendría que verla, ¿no? Es decir, ¿qué te han visto? ¿2000? Pues bueno, eso nos pasa un poco. Eso está afectando también a las artes escénicas. Sí. La diferencia entre producción o creación. Es decir, hay compañías que producen un espectáculo al año porque por las ayudas, por lo que sea, te entra en una rueda de producción que tienen que hacer todos los años una cosa y dices, vamos a ver, calma y deja que este espectáculo se asiente, se tal, no sé qué. Bueno, porque nos movemos en la escasez, ¿no? Claro, eso quiere decir que eso al final es una rueda de la precariedad contra la que es muy difícil luchar y no podemos ser desclasados en eso. O sea, es que hay que hacer una lectura también de conciencia de clase, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y ocurre en el teatro algo que yo he vivido mucho con mi propia compañía, ¿no? Y que ya no es solo creación o producción, investigación. O sea, porque es que para tú crear algo antes tienes que investigarlo y si no existe ese proceso es muy difícil que aquello que vayas a crear, si es que consigues, ¿no? O producir ya, tenga un sustrato, ¿no? Y que incluso tú te sientas realizado a través de ese proceso en lugar de sentirte pues extractivista contigo mismo, ¿no? Porque al final es un poco esa lógica. Importante, claro. Luego, con el sistema de ayudas pues te condicionas. Evidentemente. Claro. Ahí es una labor sistémica también. No obstante, yo también quiero ser positivo. Antes he puesto de ejemplo el mundo del circo, que me parece loable el trabajo que han hecho, del asociacionismo y tal. Y lo pongo de ejemplo porque en muy poco tiempo, bueno, seguro que lleva mucho tiempo, pero digamos que se han juntado, no sé qué, y de repente algo que era como artes paralelas o algo así, que no estaban dentro de por un ejemplo que es pragmático, pero que que evidencia el asunto, los premios de les Arts Escèniques de la comunidad, de la Generalitat, ya tienen 4 premios de circo. Y antes no existían como disciplina.
Entonces, todo el trabajo que han hecho de asociarse, de generar circuitos, de generar festivales de no sé qué, contorsión, de repente están ahí y dices, claro, es que el circo es una disciplina más dentro de todas las artes escénicas y tienen mejor espectáculo, mejor intérprete masculino, mejor intérprete, y tienen 4 premios, que parece una tontería, pero ¿cuándo veremos? Y lo digo siempre, lo digo aquí públicamente, tenemos mucho público hoy, ¿cuándo veremos un premio a mejor espectáculo de poesía escénica de la noche? ¿No? Digo, lo dejo ahí. Madre mía, sí, sí. No lo veremos, Jesús. Tú y yo estaremos ya en el hoyo. Tú y yo no. Pero bueno. Bueno, pues tenemos que cortar aquí, que nos espera San Moreno y mi señor Charlie.